Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, programa número 11 de esta tercera temporada. Esta iniciativa que busca poner los temas del panorama internacional en contexto. Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Jorge? Bien, tranquilo, todo bárbaro. Muy bien, hoy vamos a estar hablando de los roles de los medios de comunicación. ¿Qué tema ese, Un tema súper complejo, sobre todo desde la aparición de las redes sociales y todo lo que ha generado Twitter, Facebook y demás. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de las elecciones en Venezuela que se dieron este domingo y que generaron mucha polémica. ¿Cómo obtener información de calidad? Es una de las preguntas del millón de Hoy en día, este milenio que estamos empezando a vivir, porque uno realmente en el laburo como periodista te das cuenta de las dificultades enormes que tenés muchas veces para acceder a información, para acceder a diversidad de fuentes. Vos escuchás 700 veces la misma cosa y te dicen, esto es real. Pero bueno, vamos a estar junto a varios analistas. Vamos a tener a Gabriel Kaplun, comunicador, exdirector de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Vamos a tener a Daniel Lema, un colega periodista que también se dedica a trabajar en CAINFO para intentar que haya más acceso a la información, más calidad democrática en la información que tenemos. Y por supuesto tenemos a Álvaro Padrón con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, y además contento con los temas, ¿no? Que tocan mucho también la lógica de este programa, ¿no? Es como que estamos llenos de noticias, pero no necesariamente de información. Y en política internacional eso es muy común. Es muy común. Entonces, hoy tenemos una mesa de lujo, así que vamos a poder tratar muy bien los temas. Excelente. Y las opiniones de ustedes nos interesan, lo pueden enviar a través del 092 10 40 74, WhatsApp o SMS, y si no, nuestra cuenta de Twitter, @7mmillones. Muy bien. Este tema se disparó en una reunión de producción. Vamos a contar algo de la interna. Cuando yo revisaba algunos videitos que estaba justamente buscando información sobre Estados Unidos, me aparecieron unos videos sobre el Grupo Sinclair. ¿Qué es el Grupo Sinclair? Sí. Es una de las empresas de comunicación, de televisión más grande que hay en este momento en Estados Unidos. Fue comprando lentamente pequeñas cadenas locales y logró una posición realmente en muchos casos dominante en materia de medios de comunicación. Y hablando de las noticias falsas y de la divulgación de información no verídica o no real, fake news, exactamente, hicieron un video, le pusieron en el teleprompter a todos los presentadores de Estados Unidos el mismo discurso, y ustedes van a ver lo que dicen los presentadores, porque lo vamos a ver en inglés, dura menos de un minuto, que dice, esto es extremadamente peligroso para nuestra democracia. Pero cuando te lo repiten 20 presentadores al mismo tiempo, mirá cómo lo ves. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets they are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Your problem. There's a growing anti-intellectual strain in this country. It may be the beginning of the end of our informed democracy. 092 10 40 74. Les recordamos el teléfono para que nos puedan dar sus opiniones, porque este es un tema que también ustedes nos propusieron a través de los mensajes de texto y los WhatsApp. Lo estuvimos viendo en reiteradas oportunidades y hoy lo traemos acá sobre la mesa. Me quise llevar el crédito yo y no era así. Es compartido. Bien, es compartido. Justamente todos los presentadores de televisión repitiendo el mensaje que terminaba: esto es extremadamente peligroso para nuestra democracia. Alguien se tomó el trabajo de editar y cortar a todos los presentadores de las pequeñas cadenas de televisión de Estados Unidos diciendo exactamente lo mismo. Lo que sí, en el fondo, decía el último presentador
esto sí es lo que puede ser el principio del fin de las libertades de nuestra democracia. Esto sí es extremadamente peligroso para la democracia. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno. Control de los medios de comunicación, extrema concentración. Podemos trazar un panorama. ¿Quién se anima a trazar un panorama inicial de lo que ve al analizar hoy la situación mundial de los medios de comunicación? Bueno, para arrancar, estamos ante un tema que es viejo, ¿no? Ya por los años 80 la UNESCO aprobó en su Asamblea General un documento que se hizo muy famoso, el llamado Informe McBride, que se llamaba Un solo mundo, voces múltiples, pero eso era un deseo, el que hubiera voces múltiples en un mundo único, porque lo que verificaba aquel informe de expertos, estuvo Gabriel García Márquez entre ellos, es que no había voces múltiples, que ya en aquella época teníamos una extrema concentración de las voces en muy pocas manos. En aquel momento las agencias de noticias cumplían y siguen cumpliendo un papel muy importante, las grandes cadenas de radio y televisión también, la prensa escrita concentrada, la unión además entre esas tres cosas, ¿no? Muy habitual en muchos países que quien dominaba la prensa también dominara la radio y la televisión, algo que si lo miramos pasando el tiempo sigue vigente y yo diría más complicado, porque a eso se le sumó ahora Internet y el dominio de algunos grandes grupos también en esa área, que pareció ser la esperanza de la democratización en algún momento, pero que no está cumpliendo con esa expectativa. Daniel, ¿cuál es tu opinión? Y lo mismo, complementando a Ariel, creo que hoy Internet con lo que es Facebook, lo que es Google, son como los dos grandes que manejan todo lo que tiene que ver con comunicación, ¿no? Ya no tenemos esa cosa tan concentrada de las grandes cadenas de televisión, por ejemplo, pero también uno ve a veces cadenas como CBS, NBC, que también sus dueños son empresas que no tienen directamente vinculadas a la comunicación. Yo hoy, anoche leyendo un trabajo, también veía que los 5 grandes grupos en América Latina que concentran comunicación, 2 tienen que ver con telefonía, que son Telefónica y América Móvil, y después vienen recién medios vinculados a la televisión, por ejemplo, como Globo, Clarín, o bueno, se me fue el tercero, pero era Globo, Clarín y Televisa, de México, ¿no? Entonces ahí tenés como... uno a veces piensa, bueno, Internet es como lo más democrático que hay, pero en realidad no es tan así, ¿no? Vos dependés de determinados grandes medios para informar. A mí me parece que una cosa clave es entender el espacio virtual como un espacio de poder. Y en comunicación estamos hablando de eso. Antes con los medios tradicionales y ahora con los medios digitales, que vuelven a hacer eso, una disputa de poder en donde por supuesto puede haber expresiones democráticas, y como decía Gabriel, hubo una gran expectativa de que la forma digital, esa cuestión tan absolutamente masiva, nos permitiera conexiones más horizontales, pero también ahí hay una expresión de concentración de poder que yo diría que, a ver si lo confirman los expertos, pero en América Latina es especialmente grave, ¿no? Ha habido siempre una gran dificultad de regular, de controlar, de evitar la concentración, y después aparece ese discurso de la libertad de expresión, como si cuando uno se metiera en este lío estuviera por poco haciendo una especie de sacrilegio, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un tema muy delicado históricamente, y también en esta época progresista ha sido muy difícil discutir eso, y yo diría que es una gran deuda pendiente. Después algunos se arrepienten. Yo escuchaba a Lula en su último discurso antes de entrar preso y hablaba de eso, y uno decía, pero ¿y 15 años? ¿Por qué no? Y recordaba un libro de un amigo en común, Omar Rincón, que lo titulaba Te amo, te odio, te necesito, la relación entre la política y los medios de comunicación. Es una relación compleja, a los que le toca controlar, regular, limitar ese poder concentrado, por momentos también sienten la necesidad de llevarse bien. Y entonces esa relación ha generado muchas dificultades para que esto al final sea realmente un proceso democrático. En el caso de Brasil además generó cierta ilusión, pareció que la generaba, que ese arreglo era posible. Yo te trato bien, tratame bien, y la próxima elección no me la compliques mucho. Y a la vista está que el resultado fue el inverso, ¿no?
en realidad se sintieron tan envalentonados en el caso brasileño, muy especialmente Globo, que la guerra que le hicieron a Dilma en el último periodo fue una cosa que hay que verla, sería interesante que trajeran, porque es difícil de creer, si uno no la vio todo el día machacando con lo mismo durante el proceso del impeachment, todo el día, incluso ahora con Temer, ¿no? Que la tiene difícil en ese sentido. Parte de su desprestigio se lo ganó solito, pero una parte también se lo puso Globo arriba porque no le sirve, no le alcanza, no está cumpliendo bien con su papel. Entonces ahí tenemos un problema serio que efectivamente en América Latina las izquierdas en general no han sabido enfrentar o no han querido. En el continente donde las cosas están peor en ese sentido, porque uno podría mirar a Europa con una tradición de medios públicos muy fuerte, no es el caso de América Latina. Pero ¿es Estados Unidos un punto de comparación? Yo diría que no, porque hay justamente casos como el que ustedes acaban de mostrar de Sinclair, en general encuentran regulación que va a combatirlo. Sería interesante ver qué está pasando ahora cuando esto fue denunciado, porque en general hay medidas de las agencias reguladoras para que estas cosas no pasen o por lo menos se mitiguen. No hay eso en América Latina. Pero, ¿de qué lado está el poder? ¿Son los medios que controlan a la política controla a los medios? No está claro también quién está en qué rol, ¿no? Sí. Sí, es como una relación en realidad. Claro, no sé quién manda a quién, es muy difícil de decir, ¿no? Los dos tienen como un poder. Los grandes medios realmente tienen poder. Pero también el sistema político, cuando toma decisiones, como hablaba Álvaro, de regular, también es cuando vos de a poco te vas metiendo también. Como pasó en Argentina, por ejemplo, con la ley de medios. Como pasó en todos lados, con diferentes experiencias, ¿no? Y diferentes alcances. Nosotros, bueno, con Gabriel trabajamos bastante acá en Uruguay y creo que tenemos una opinión bastante positiva de lo que se trató de hacer acá en Uruguay. Y obviamente en otros países fue más complicada, pero yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a la palabra regular. O sea, el tema es cómo después vos también aplicás la ley sin que eso termine afectando los derechos de la población y para estar informada y de los periodistas para informar. Se transformó en un tema central a nivel global con las elecciones últimas de Estados Unidos, ¿no? Donde justamente hubo denuncias del trabajo que había hecho el actual presidente Donald Trump, por ejemplo, a través de la grabación de 10 o 12 videos que circulaban en Internet, especialmente en Facebook, donde en los 10 o 12 videos, en cada uno, él decía algo que sabía que iba a encajar con tu perfil. Un trabajo muy fino que a mí, en un punto, y trabajando hace muchos años como periodista, sentí, porque obviamente el video que me pusieron a mí chequeaba con el perfil mío de Facebook y con los likes que yo había dado. Entonces, generando simpatía, imagino lo que habrá influido eso a la hora de votar, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí tenemos un recurso que en realidad tiene historia, la llamada segmentación de los públicos, la publicidad siempre lo usó, pero muy refinado. Tiene Internet y tiene Facebook en particular, que ha sido especialmente hábil en desarrollar eso, esa capacidad de ubicar con mucha precisión cada uno de los destinatarios, cada grupo de destinatarios y su perfil, con lo cual maximizó estas posibilidades. Y es por eso además que ahora, y yo diría casi que recién empezamos a discutir sobre la regulación de Internet. La regulación de los medios tradicionales ya era un tema viejo y admitido. Recordábamos hace pocos días con algunos otros expertos en Uruguay que hace apenas 3 o 4 años en algún curso de posgrado en nuestra facultad, discutiendo con estudiantes y con público general que en ese caso estaba invitado, alguien dijo hay que regular los medios de comunicación y todo el mundo dijo sí, claro, seguro. Pero a continuación dijo hay que regular Internet y todo el mundo saltó y dijo no, eso no se toca porque si no nos meteríamos con un problema inverso de democracia y demás. Y recién en estos días Europa por un lado está en los últimos detalles para aprobar la normativa europea en este terreno que por primera vez va a empezar a regular para toda Europa Internet, y lo sucedido justamente con Facebook en el Congreso norteamericano, donde uno de los diálogos más jugosos tiene que ver con si es o no monopólico Facebook. Le pregunta a uno de los legisladores norteamericanos, ¿y usted
Al propio Mark Zuckerberg. A Zuckerberg, ¿no? ¿Usted tiene un monopolio? No, yo no lo veo así. Pero en fin, empezamos a visualizar que ahí hay una situación monopólica, de hecho, más allá de que en teoría cualquier otro puede hacer lo mismo que Facebook. Pero una vez que uno ocupó el lugar, es muy difícil que otros lo ocupen, y esa es la situación en la que estamos allí, y entonces se empieza a plantear, y las propias redes empiezan a ellas mismas decir, necesitamos cierta regulación, porque incluso empezamos a perder credibilidad cuando pasan cosas como las que acaban de pasar en Estados Unidos. El tema que también reivindican autorregularse. Claro. Entonces empieza una discusión compleja en cuanto a cómo los mismos interesados se ponen límites, ¿no? Google, Facebook, Twitter han dicho, nosotros podemos hacerlo, y eso quiere correr la lógica legislativa de los estados y demás. Alemania el año pasado había tomado una iniciativa, esta es la que Gabriel dice ahora va a tener escala europea, y todo el mundo dice, ustedes me dirán si es así, que la brasilera es una buena ley en términos de regulación de Internet, con lo complejo que eso es, ¿no? Porque también aparecen casos muy contradictorios. Dicen que donde se ha intentado regular más y aparentemente ha funcionado con más fuerza es con el tema de la pornografía infantil, y sin embargo es lo que más crece en Internet, o sea que aparece también una dificultad en donde la regulación no es solo que se diga, sino luego cómo se ejecuta, o cosas insólitas, como se acuerdan todos, somos, en fin, de la generación que veíamos la imagen de la niña desnuda de Vietnam como un símbolo para protestar contra esa guerra. Bueno, Facebook, por un mecanismo justamente automático de regulación con respecto a la pornografía, la descartó por ser una niña desnuda. Entonces se quitó durante un tiempo esa imagen y después pidieron disculpas, ¿no? Pero todas esas cosas pasan, después se pide disculpas. O por ejemplo, lo que pasó en Colombia con el candidato Petro, ¿no? Que colgaron en Facebook una convocatoria a matarlo. Y durante 5 días estuvo y no la bajaba Facebook. Y estaban hablando de matar a un candidato a la presidencia de Colombia. Entonces, hay como un problema de cómo se ejecuta, ¿no?, la regulación. Por ejemplo, lo que pasó con WhatsApp en Brasil, que lo llegaron a bajar por un par de días porque se sabía que los comandos de droga estaban comunicándose a través de WhatsApp y la justicia pidió desclasificar las conversaciones de WhatsApp. WhatsApp se negó y lo sacaron de circulación por un par de días. Esto creo que fue durante el gobierno de Dilma Rousseff. Pero hoy nadie pone en duda que estamos viviendo una sobreabundancia de información, y lo de información lo voy a poner entre comillas, si me permiten. Sobreabundancia de datos, pero viste, yo al iniciar el programa preguntaba por la calidad. Porque mismo con Google, con Wikipedia, ellos ordenan en qué lugar, en qué puesto te ponen la información que ellos consideran más relevante a juicio de quién. Entonces, yo lo que veo que cada vez tenemos una dificultad para generar información, para obtener información de calidad a los ciudadanos, ¿no? Sí, la gente, o sea, como vos decías, se ve abrumada por toda la información y ahí es clave, yo ahí, perdóname, voy para la chaquita nuestra, ¿no? Dale, herramientas para ver. La chaquita nuestra del periodismo, de la necesidad de que el periodismo sea de calidad y sea como que trate de clarificar un poco todo esto, porque esa cosa de, no sé, supongo que a ustedes les pasa que a veces te llega el audio de WhatsApp y te dicen, yo no sé si esto es verdad, pero me llegó esto. Sí. Y vos le decís, no, mira, eso es imposible que eso sea así. ¿Por qué? Porque cubro el tema, porque estoy enterado de esto y esto no es así. O el video que después te das cuenta que el video está trucado. Pero el tema es que muchas veces esas cosas llegan a los medios, pasan. Claro, pasó en Argentina hace poco en una marcha de los camioneros que se difundió un audio de un supuesto director de América pidiendo que mostraran a los camioneros borrachos. Salió en todos los medios y a las 2 horas tuvieron que salir a pedir disculpas, que el audio no era real. Tampoco el tema de la verificación se está dando muy bien. Claro, creo que es clave que, o sea, la rapidez... ¿Cómo son los mecanismos? ¿Qué imaginan ustedes en materia del papel de los periodistas, ¿no? Yo, para mí, en eso no hay que cambiar. O sea, en realidad es hacer el periodismo como lo hay que hacerlo. O sea, uno tiene que... Está bien, hoy la información es muy rápida, todo te llega rápido. Bueno, tenés que tener cierta precaución al momento de chequear la información. Eso te puede llevar a que te demores más tiempo, y sí, vas a demorar en informar. Pero la clave en todo este negocio, como siempre digo, es la credibilidad. Si vos, periodista, empezás a todo el tiempo pedir disculpas porque pasé tal información que no era, bueno, llega un momento la gente te deja. No es confiable. Un tema más que además se agravó con las redes y especialmente con Facebook es el llamado efecto burbuja, el hecho de que escuchamos
a los que piensan parecido, porque la selección que hace Facebook justamente es de aquellos a los que yo ya le di un me gusta, de aquellos que siempre leo, y eso va generando un efecto en el cual finalmente lo que recibimos es lo que está muy cerquita de lo que ya pensábamos, o es exactamente lo que ya pensábamos, con lo cual el enriquecimiento del debate democrático que esperábamos, esta posibilidad de que cualquiera puede hablar, se relativizó muchísimo, ¿no? Entonces ahí tenemos otra zona problemática. Ahora, yo le agregaría una cosa, porque en esto de regular hay toda una parte negativa, digamos, lo que hay que controlar, pero también hay una parte positiva, y ahí me parece que también América Latina está en deuda grande, pero en algunos lugares empiezan a asomar posibilidades. Por ejemplo, lo que pasa en el terreno ya no de la información, sino de la ficción. Netflix también tiene una posición, si no monopólica, muy fuerte en el terreno de la ficción, y lo que empiezan a hacer algunos países es también allí empezar a regular, pero regular al revés, regular por la positiva. Por ejemplo, exigiendo un porcentaje del catálogo de Netflix con películas nacionales o con series nacionales. O, por ejemplo, exigiéndole que produzcan en el país contenidos del país y vinculados al país. Eso está justamente en la normativa europea, que ya varios países tienen y que ahora se va a generalizar. Y eso perfectamente es aplicable a cualquier país, ¿no? Cuando nuestra empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, hace un acuerdo con Netflix, debería pensar en cosas como esta, ¿no? ¿Cuánto hay de uruguayo en el catálogo de Netflix? Pero podríamos decir lo mismo de cualquier país latinoamericano, pero además casi eso sin duda. Pasa a nivel global con el cine. Nosotros consumimos el cine de Hollywood y después los malos son los orientales, siempre son los coreanos, son los asesinos, la mafia son la de los rusos y los americanos son los héroes. O sea, ese mensaje siempre está entrando. Bueno, hablando de mensajes, vamos a compartir algunos de los que vienen llegando al 0992 1040 74. Fuerte este, ¿eh? Los medios de comunicación son un asco. Periodismo independiente no existe. Responden a grupos poderosos económicos sumergiendo a los más pobres y débiles de mente. Por suerte, dejé de mirar noticieros. Fuerte el mensaje. Hay un montón de mensajes que siguen llegando y yo me quiero centrar en este aspecto que hablábamos de la velocidad. Cada vez... El nacimiento de las agencias de noticias a nivel internacional está justamente vinculada a que la velocidad en acceder a una información era poder. Por ejemplo, el resultado de una guerra, de una batalla, el que se enteraba primero, evidentemente tenía más posibilidades de comprar y vender en el mercado determinadas producciones, si hubo una buena cosecha o no hubo una buena cosecha. Este es el inicio de los medios de comunicación, como una fuente de tomar ventaja. Entonces, es algo que sigue, yo en el espíritu de los medios, sigo viendo que el tomar ventaja, saber antes, está muy presente todavía. Eso sí, y lamentablemente lo fomentamos entre los periodistas. Tomar ventaja. ¿Por qué tomar ventaja? Sí, la que te inculcan es a la primerear, digamos, ¿no? Sí, la primicia, la fiebre de la primicia. La fiebre de la primicia que a veces te lleva a cometer errores. Por eso yo insistía hoy con eso. Está bien lo de la velocidad, uno lo entiende, pero a veces te podés tomar un cacho de tiempo para poder chequear. Y si no está chequeado, no darlo. Esa es una cosa que, por lo menos, siempre donde he trabajado, he tratado de llevarlo adelante, ¿no? Y yo creo, Daniel, que ahí hay un espacio que a veces no nos damos cuenta que existe, ¿no? Porque también empezamos a estar hartos de recibir lo último todo el tiempo en una vorágine. Sí, por supuesto. Y de vez en cuando queremos tener espacios como este, por ejemplo, o como otros que hay, por suerte, y ahí discrepo un poco con el televidente, ya que no hay nada. Yo creo que sí hay espacios que se toman otro tiempo, que buscan el análisis. Yo personalmente lo hago, quizás por desviación, pero lo verifico también alrededor mío. Hay gente que dice, ustedes van a hablar de otro tema enseguida, las elecciones en Venezuela. Bueno, pero no solo el resultado, sino entender qué había antes, qué pasa, qué puede pasar, entender ese contexto tan complejo, es lo que buscamos muchos para cualquier cosa. Y no quedarnos solo con lo último que pasó. En ese sentido, yo diría, las agencias de noticias en general no hacen mucho ese trabajo. Es lo último, la novedad, pero tal vez no les conviene que uno entienda el contexto. A veces puede ser que es algo a propósito. Yo muchas veces llego a pensar que no queremos profundidad, no queremos saber realmente qué estamos pasando. Te tiramos titulares de todo, pero no te informes en profundidad. Puede ser una estrategia para mantenerte al margen, ¿no? Álvaro. No, a mí me surge de esta conversación la idea de calidad, ¿no? O sea, creo que Daniel y Gabriel están diciendo eso, que
Al final la velocidad puede conspirar con la calidad y me quedo con una imagen de un estudio que se hizo el año pasado. Después de hablar de la concentración, que es un dato objetivo que uno lo puede demostrar en Uruguay, hay que decir que eso tiene como consecuencia la baja calidad de lo que consumimos en términos de medios de comunicación. Claro. No es cualquier cosa, no es simplemente una concentración porque uno quiere evitar que el monopolio, porque algunos ganan más. Tiene que ver con que eso es directamente proporcional a lo malo que consumimos en los medios de comunicación en Uruguay. Esa concentración es sinónimo de mala calidad en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que la palabra calidad tiene que ser un hilo conductor en materia de información y en materia de contenidos culturales, en materia de entretenimiento. Por eso hace bien Gabriel en hablar en un sentido más amplio, porque no estamos solo atrás de la noticia, estamos atrás de lo que vemos en una lógica cada vez más importante para la vida de los seres humanos, que son los medios de comunicación. Entonces, entretenimiento, que es una palabra que a veces uno lo pone en un lugar secundario, frívolo, es central. Pensemos en nuestros hijos, en los niños. Hoy están muy pendientes de todo esto. Y la calidad de lo que ven tiene que ver muchísimo con la democratización de esos medios. Y la concentración conspira contra esa calidad. Me quedo con la idea, estaba leyendo un artículo de Julián Canarek que plantea hoy que Uruguay tiene una oportunidad cercano a su elección, que es siempre un momento clave, de poner un poco a prueba si no tendríamos como país pequeño, laboratorio, condiciones para hacer algo interesante con respecto a esto, ¿no? Y probablemente un sistema político como el uruguayo, con mucho tiempo, con mucha experiencia, con poca polarización, parece por ahora, podría quizás ponerse de acuerdo en mecanismos que den un ejemplo a nivel internacional de cómo se puede manejar esto y no transformarlo en algo, en fin, en un espectáculo decadente. Hoy la política está pasando por problemas, la democracia está pasando por problemas. Entonces, actuar un poquito en este terreno, bueno, parece ser una iniciativa de un experto que nos sugiere que Uruguay puede dar la nota con respecto a esto, ¿no? Sí, en ese sentido, una de las cosas que vale la pena es algo que está en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y que lamentablemente en un aspecto la Suprema Corte de Justicia resolvió que era inconstitucional y que tiene que ver con las campañas electorales, ¿no? Estamos a tiempo todavía que el Parlamento corrija un aspecto de esa tacha de inconstitucional, porque en realidad la Corte estuvo de acuerdo en que está bien que las campañas sean gratuitas y eso es uno de los problemas importantes. El financiamiento de las campañas está detrás de mucha de la corrupción latinoamericana, en el caso brasileño lo tuvimos a la vista, y en toda América Latina eso ha sido problemático. Colombia, la mencionábamos ahora, claro, tiene una historia larguísima, y yo diría, todo el continente. Entonces las campañas gratuitas son una parte del problema, la Corte estuvo de acuerdo, lo que no estuvo de acuerdo es la manera en de distribuirlas. Entonces corrijamos eso, el Parlamento está a tiempo, y ese es uno, solo uno, pero un aspecto importante para la próxima campaña electoral. Es que justamente ese es un aspecto clave, ¿no? Yo he dicho alguna vez también que es como que se juntan la nafta y el fuego, porque están los empresarios deseosos de llevar adelante sus proyectos con políticos que necesitan financiamiento y necesitan presentarle plataformas a la gente. Entonces es una combinación que deja fuera a muchos de los organismos que deberían estar regulando estas situaciones, ¿no? Son momentos de muchísima atención, las promesas, los proyectos que se promueven a la hora de las elecciones. ¿Cuál es el origen? ¿Es una idea que quieren llevar adelante un partido político o es una sugerencia de un empresario que aportó a la campaña y que después va a ser quien termine realizándolo, ¿no? Es una pregunta que por algo las democracias están hoy en el cuestionamiento que están, es porque la gente ve estos fenómenos, por más que, o los intuye al menos, ¿no? Hay mucha sensibilidad y es una oportunidad, porque creo que la exigencia es justamente a mayor transparencia, mayor información, mayor democratización, y la combinación de la ley, que ya está vigente, más allá de algunos pequeños cuestionamientos en términos de cantidad, ¿no?, de los artículos, y la ley de financiamiento de los partidos. Exacto. Son la combinación de dos cosas que, frente a esa sensibilidad, que yo creo que es una oportunidad y no un problema, la gente está atenta a evitar que nos pase lo que está pasando en otros lados. Yo creo que el sistema político uruguayo efectivamente podría hacer una demostración de innovación utilizando buenos ejemplos. Sí. En el caso del financiamiento de partidos, Chile acaba de aprobar el año pasado una ley muy interesante a partir de problemas de corrupción y de financiamiento de la campaña electoral,
Y entre esos casos y los casos que se están dando con respecto a los medios de comunicación y a Internet, creo que podríamos los uruguayos hacer un buen ejemplo y combinar eso para la próxima campaña. Ahora, estamos hablando más de lo macro, de las agencias, de los medios, pero ¿qué pasa con el rol del periodista? Porque antes el periodista tenía que elaborar una nota, presentársela a un coordinador, se la tenían que aprobar y después se publicaba. Hoy en día con las redes sociales, el periodista tiene la oportunidad de, sin que nadie lo supervise, tirar una noticia que puede desencadenar en un montón de cosas. ¿Cómo ha ido cambiando eso? Sí, efectivamente, bueno, esto es más para Daniel, que es del oficio, pero me parece que ahí hay oportunidades nuevas, efectivamente. Internet, yo digo siempre que es a la vez el sumum de los riesgos y el sumum de las posibilidades, porque así como estábamos mencionando estos problemas que la campaña de Estados Unidos electoral mostró tan descarnadamente, estamos viendo estas otras posibilidades que efectivamente no existían antes. Ahora, de todas maneras hay que recordar que cualquier periodista tiene que comer, tiene que ver cómo financia su trabajo en definitiva, quién va a pagar su trabajo, y los grupos de comunicación terminan siendo muy importantes. En qué diario va a publicar, en qué medio va a publicar, aunque sea un medio virtual, termina siendo clave. Eso no quita que efectivamente muchos periodistas en el mundo han hecho de su independencia, en este último sentido, la independencia laboral, digamos, una posibilidad que no existía antes, y algunos de ellos consiguen audiencias bien importantes. Sí, también les genera problemas a veces, ¿no? Conozco casos, sobre todo aquí en Uruguay, que en algún momento haber tirado una primicia en su cuenta en Facebook o en Twitter antes que en el medio en el que trabaja le generó un problema, porque con toda razón el dueño del medio le dice te pago para que la información la saques acá, no acá. Pero también es un desafío para el trabajo de cada uno, las redes sociales. A mí me pasa, me causa un poco de gracia a veces cuando veo a algunos colegas que ponen las opiniones aquí son personales, está bien, pero vos trabajás en un medio. Yo, pues me voy a poner de ejemplo, en mi trabajo, a mí en búsqueda nunca me dijeron, che, no vayas a decir esto o aquello, pero obviamente trabajo en un medio, hay cierta responsabilidad con ese medio, y bueno, trato de, en las redes sociales, bueno, hablar de determinadas cosas y yo qué sé, no insultar, por ejemplo, como un ejemplo básico, ¿no? Pero no, para mí es un desafío interesante el manejo que tenemos que hacer los periodistas con esos temas. No, creo que falta un poco de formación en eso. Sé que algunos medios hacen talleres de trabajo con los periodistas sobre cómo tienen que manejarse en estas cosas, pero no es una cosa que esté aceitado, digamos. Capaz que ahí la facultad también puede... Yo recuerdo que hace unos años tuvimos una charla que estuvo buena sobre eso con estudiantes, pero es como también una cosita más para trabajar. Y volviendo quizá un poco más al tema de la inmediatez, también algo que se está viendo de nuevo es como la elaboración de la noticia en vivo. En muchos medios escritos, por ejemplo, uno ingresa una noticia, acá abajo dice en desarrollo, y se comienza con un montón de datos imprecisos. Un hecho puntual es el de los atentados, por ejemplo, que la cifra de muertos es 200, después resultan ser 120 y al final eran 80. Y eso, la gente va viendo ese proceso de cómo se desarrolla la noticia y queda raro, ¿no? O sea, esa imprecisión que se tira al comienzo y que después se va puliendo y que la gente pueda verla. Sí, además lo notás, siempre cuando ocurre algún hecho de estos grandes, vos vas, no sé, voy a ir al País de Madrid para ver qué sacaron sobre el tema, o al New York Times. Claro, efectivamente está en desarrollo, bueno, ahí también está, como yo decía, la credibilidad del medio. Vos vas a ir a determinados lugares a ver cómo trabajan esa información, y bueno, en tiempo real es bastante difícil. Hoy también, yo creo que sobre todo lo veo en el periodista que escribe, en los medios escritos, es como que tiene ese desafío extra todavía, ¿no? Que no maneja todas las herramientas de la televisión, por ejemplo, y eso le complica también el trabajo. Yo quiero tirar un par de reflexiones más y preguntas al mismo tiempo. ¿La televisión perdió su lugar como reina o lo está perdiendo? Por ejemplo, en la torta publicitaria, ¿ya lo perdió, lo está perdiendo? Hay datos al respecto que muestran que viene en caída en muchos aspectos. Y quiero que me hagan una reflexión sobre ese tema. Y la otra reflexión es sobre el miedo. Maxi hablaba de los atentados y de los muertos. Vos prendés la tele en muchos aspectos y sobre todo cuando mirás lo que anda bien, suele pasar por el costado del televisor, no llega a entrar, ¿no? ¿Quién le gustaría reflexionar para el primer tema? tema, el de la publicidad, ahí tenemos un desafío bien importante para países como Uruguay y en general yo diría para cualquier país latinoamericano,
porque en esta concentración donde Google y Facebook están jugando un papel tan importante, el principal que juegan es justamente con la publicidad. Y a veces no lo miramos mucho porque ese parece no ser el oficio de los comunicadores, pero el financiamiento en continentes como el nuestro está fundamentalmente en la publicidad y pasaba por todo un sistema, las agencias de publicidad y demás, que está siendo duramente cuestionado, porque las agencias, por ejemplo, perdieron buena parte de esa clientela, de esa intermediación que se la llevó directamente Google y Facebook. Entonces ahí hay un problema agregado, digamos, y es que el sistema tal como funcionaba, con esa lógica de agencias locales, que más allá de que incorporaran publicidad desde fuera, producían localmente y acordaban con los medios locales, tiene ahora otro actor que está totalmente fuera de ese control, y eso hace muy compleja también la ecuación económica local, ¿no? Ahí cumple un papel clave la publicidad oficial. Tema pendiente también en Uruguay, una ley que aparentemente todos los partidos quieren apoyar, pero que es imprescindible porque la forma de regular y de crear algunos criterios es justamente cuando se tiene mejores condiciones, que es la publicidad oficial, que en este país sigue representando un porcentaje muy importante. Y entonces, ¿cómo se distribuye? ¿Con qué criterios? ¿En qué medidas equitativas? ¿En el territorio nacional? ¿En relación a los mismos medios? Entonces, ahí el Estado tiene una condición directa como para poder influir, y creo que, bueno, es parte de esta discusión de cómo se financian los medios, y creo que esta lógica de la regulación también pasa por ahí. Muy interesante ángulo. Habría que ver también cómo evoluciona la publicidad, la publicidad oficial en los años electorales. Si aumenta de manera significativa o no, es un análisis que cualquiera que trabaja en medio de comunicación apunta a regular exactamente eso. Exactamente. Yo creo que la tele sigue siendo... acá en Uruguay o a nivel la reina internacional. Princesa, o sea, es la princesa. Pasa, tenemos una población también sí, bastante envejecida en Uruguay. Vamos, sí. Puede ser que cuando ves a un niño que realmente ni mira la tele, para él toda la vida pasa por el celular o la tablet, pero para las personas adultas es fundamental. O sea, sí, también hay que recordar que una parte importante de la tele termina en Internet. Exacto, la interacción. Correcto. Es una nueva hay que relativizar. Lo mismo con los diarios. Al final la tapa de los diarios son leídas en los medios. Y yo creo, la verdad, que ahora que tengo 3 periodistas aquí, quiero reivindicar el papel del periodista frente al robot. Hemos hablado más de una vez del trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Hay un caso de un robot de Microsoft que duró 24 horas en ser racista y xenófobo a partir de lo que le llegaba como datos. Entonces arrancó diciendo hola mundo y en 24 horas estaba proponiendo hacer un muro entre Estados Unidos y México porque recibía ese tipo de input. Entonces, cuidado, ¿no?, con esto de que el ser humano deje de tener la condición de ser el que piensa, el que transmite. Y yo creo que en el caso del periodismo, por favor, experimentos ya se hicieron y este fue el resultado. Me parece que, en fin, claro, tiene que hacerse bien, ¿no? Pero sigo pensando que en la persona humana está estas cosas tan importantes que por más al final eco que tenga es mucho más interesante. Bueno, algunos otros mensajes que van llegando y ya vamos cerrando, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Yo confío en los periodistas de Uruguay y en los informativos de Uruguay que han mejorado mucho su calidad, decía alguien por ahí. Alguien dice acá, la función de los noticieros de TV no es informar, sino crear la percepción de que el mundo es un lugar horrible. Bueno, llegan un montón de mensajes, algunos de los que podemos compartir ya en el cierre de este, no debate, pero sí este diálogo muy interesante que tuvimos con ustedes. Sí, es así. Bueno, a los dos, muchas gracias por la participación. Seguramente los volvamos a ver porque este es un tema muy amplio que se puede seguir hablando largo y tendido. Sin duda, hay mucha tela para cortar. Es así. Muy bien. Daniel Lema, entonces, Gabriel Kaplún, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa ahora y vamos a ver qué pasó con las elecciones en Venezuela. Esto con Álvaro Padrón en el próximo bloque.
Nunca antes un candidato presidencial había ganado con un 68% de la votación popular y nunca antes le había sacado 47% al segundo candidato. Knockout, récord histórico, dijo Maduro en los festejos desde el Palacio de Miraflores. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. En tanto, Henry Falcón, candidato opositor que obtuvo el 21%, desconoció los comicios por considerar que carecen de legitimidad, habló de fraude y exigió una nueva votación para octubre o diciembre. Es obligatorio para nosotros denunciar el acuerdo firmado como incumplido e inexistente. Y de allí que no reconocemos este proceso electoral como válido. Ni bien se conocieron los resultados, España afirmó que no se han respetado los mínimos estándares democráticos en el escrutinio. Y en igual sentido, se expresaron los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Chile, Sebastián Piñera, como así los gobiernos de Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y la Unión Europea. Los comicios son considerados ilegítimos y fraudulentos por buena parte de la comunidad internacional y por la oposición local porque, entre otros motivos, fueron convocados por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que para estos actores es también ilegítimo. Cuba y Bolivia, por su parte, fueron los primeros países en felicitar a Maduro por su triunfo. Y vamos a actualizar las cifras que dio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en las últimas horas. Con el 98,78% de las mesas escrutadas, Maduro quedó en la primera posición con 67,79% de los votos. Henry Falcón, 20,99%. Javier Bertucci, 10,82%. Y Reinaldo Quijada, 0,40%. La participación fue de 46,02%. Para que se hagan una idea, en las elecciones de 2013 acudió casi el 80% de los habilitados. Fue una cifra récord de baja participación en estas elecciones de Venezuela que, cabe recordar, no son obligatorias y la oposición pidió que no se fuera a votar. Muy bien, a ver qué dice Álvaro Padrón, pero te leo un mensaje sobre el tema anterior. Los medios instalan la agenda política y muchas veces desinforman. Cuidado, Roberto, que nos escribe desde Carmel. Álvaro, y me da pie para unir el tema que tratábamos recién y este de ahora, porque dependiendo qué periódico uno lee o qué medio conecta, va a encontrarse que se le da el triunfo a una u otra parte, que es el drama de Venezuela, ¿no? Es como una especie de empate permanente en donde si yo tuviera que titular decía no ganó nadie y perdió la gente, porque la que le está pasando mal en Venezuela es la gente. Y creo que el sistema político, la oposición y el gobierno no consiguen sacar a Venezuela de esta crisis que además es económica. Y miren, si va a llevar tiempo sacar de la crisis política, después sacar de la crisis económica va a ser un gran drama. Entonces, y el éxodo, es como que la gente vota con los pies, ¿no? Es decir, ya casi 2 millones de personas que se fueron. Sí. Es una situación que a mí realmente me indigna porque creo que es la demostración de cómo, en este caso, el sistema político no consigue bajar la pelota y dejar de darse el triunfo a uno mismo. Porque uno puede, justamente, dependiendo a qué medio le quiere escribir, dar la lectura para un lado o para el otro. Uno puede decir, se decía en el propio informe, ¿no? Mayor knockout, ¿no? Tuvo la mayor distancia con los demás. Ahora, Maduro decía que iba a tener 10 millones de votos y llegó a 6. Sí. La oposición, que también dice, ¿no? Decía que iba a haber un 80% de abstencionismo y votó el 46%. Entonces, ninguno tiene razón. Al final, ninguno gana. Entonces, creo que lo que está demostrándose en Venezuela es que, y además va a durar, porque ni Maduro puede decir ahora, bueno, gané y sigo para adelante, ni la oposición, que está dividida, que tiene además a un candidato que se terminó presentando, puede decir, vamos a movilizar en la calle y parar esto. Entonces, ¿cómo se sale de esa situación? Que yo repito, es donde no gana nadie o donde es un empate permanente. El año pasado todos decíamos, esto necesita de una votación, de una elección. Incluso había mucha presión internacional diciendo que de una vez por todas Maduro convocara elecciones. Las convocó y no funcionó.
porque de aquí no sale legitimado el gobierno, y miren que estamos hablando de 6 años de gobierno. Hasta 2025, para 2019 a 2025. Lo que ¿Alguien cree seriamente que con esta situación se puede gobernar 6 años de esta manera? Pero además que los países de alrededor le han soltado muchos la mano, ¿no? El Grupo de Lima, los 14 países dijeron que no reconocen estas elecciones. Estados Unidos anunció nuevas sanciones. Argentina también dijo que no lo va a reconocer. El gobierno uruguayo no se ha manifestado por el momento. Maxi, con mucha doble moral, porque Estados Unidos anuncia eso, incluso acaba de aprobar una serie de medidas en estas horas y le sigue comprando petróleo. Claro. Hay mucha doble moral. Brasil está en el Grupo de Lima. ¿Puede decir el gobierno brasilero que tiene autoridad para juzgar a otro país en términos democráticos? Entonces, es un drama, porque repito, quienes están pasando mal en Venezuela es la población. Acá hay alguien que dice, no hay guerra económica en Venezuela, no hay bloqueo económico de los Estados Unidos contra Venezuela, no hay retención especulativa de insumos alimenticios, poniendo el acento en la parte económica, que en la parte económica y financiera también sirve la máxima que hablaba hace un rato fuera de micrófonos, divide y reinarás, es decir, mantener un grado de dependencia externo, generando esta polarización en la interna de Venezuela, le sirve a muchísima gente que tiene que puede, por ejemplo, quedarse con parte del petróleo, que puede realizar préstamos, pero bueno, es una realidad. El otro ejemplo, tú mencionabas Argentina, por ejemplo, uno basta con qué medio esté mirando para ver dos Argentinas totalmente distintas. La grieta, como dice Argentina. A ver, está claro que hay alguien a quien le conviene económicos. Eso, ¿no? Está clarísimo. Intereses y Venezuela, financieros y económicos. Exacto, tiene un bien muy preciado que es el petróleo. Ahora, yo no puedo aceptar que se diga que no pasa nada en Venezuela, no, por supuesto. que no hay problemas con la democracia. Miren, tomen un dato. A Maduro no solo no lo votó la oposición, tampoco lo votaron muchos chavistas de toda la vida, entre otras cosas, por eso tuvo la votación más baja en relación a sus propias votaciones anteriores. Claro. Hay problemas allí, hay que encontrar una forma de diálogo. Tampoco sirve, y espero que no ocurra en Uruguay, que nos sumemos a esa polarización y empecemos a discutir en Uruguay quién tiene razón, que también tiene que ver con un cálculo electoral interno y no tanto con preocuparnos cómo ayudamos a Venezuela de salir de esta especie de callejón sin salida, en donde al final, repito, quienes pagan el precio es la población. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela, Álvaro, con ciertos amagues que se dan como de que se va a salir? Como por ejemplo fue en su momento cuando la oposición logra ganar las elecciones legislativas, se mete en la Asamblea Nacional, después la Asamblea Nacional es desplazada y asume la Asamblea Nacional Constituyente. Se dice que va a haber un diálogo, se juntan un par de veces, después no se juntan. Maduro dice estoy abierto a hablar con Estados Unidos, después no habla con Estados Unidos. Es como que están permanentemente en ese arranque y no arranco. Sí, y además un país partido a la mitad, y eso es lo que tiene que quedar claro. Ninguno se puede llevar puesto al otro. Es decir, o encuentran una solución que permita un acuerdo, que yo adelanto, va a ser seguramente con el visto bueno de los militares. Si hay algo que en Venezuela nadie cuestiona, ni la oposición ni el gobierno, es el rol de los militares. Algo que aquí a nosotros nos caería muy mal, ¿no? Pero en Venezuela es así. Y va a seguir siendo así. Maduro saludó a los militares y dijo gracias por haber garantizado la elección, bla, bla, bla. Lo que estaba diciendo es, sigo necesitando de ustedes, y dio una señal. La oposición nunca critica todo, menos a los militares. Es lamentable, pero va a terminar creándose la situación de que van a laudar la situación de la gobernabilidad futura, entre otras cosas porque en Venezuela los militares tienen un gran poder económico, controlan prácticamente el 80% del sector público en materia económica. Entonces, todo eso nos va a implicar en algún momento una especie de sinceramiento de las dos partes, que hoy no tienen condiciones de liquidar a la otra, que repito, es un país que sigue quedando partido a la mitad. Hacías referencia a las elecciones anteriores. Recuerdo en los dos plebiscitos del año pasado. Sí. 7 millones el plebiscito de la oposición, 7 millones el plebiscito del oficialismo cuando se hizo la Asamblea Constituyente. No se puede vivir en un país partido a la mitad y querer negar a la otra parte. ¿Y qué te pueden estar esperando esos militares que vos decís que pueden actuar, que todavía no lo han hecho cuando la situación ya parece que más extrema no se puede convertir? Bueno, aparentemente todavía esperan. Puede ser peor. Quizá esta propia elección, yo creo que esta elección es un poco como lo de Cataluña. Vieron que hubo una elección y quedó todo en un punto otra vez extraño, como que no se define. Bueno, evidentemente las elecciones, que es lo ideal para laudar desde el punto de vista democrático,
a veces no resuelven los problemas de correlación de fuerza. Yo creo que es el caso de Venezuela. Se haría muy mal, y cuidado con la violencia. Yo creo que la otra derivada, que puede ser la peor, es que esto, que es muy complicado, apenas con una chispa genere algún tipo de violencia. Yo creo que ahí es donde seguramente un sector tan complejo, pero al mismo tiempo tan determinante en la historia de Venezuela como el sector militar, puede tomar cartas en el asunto. Para cerrar, Álvaro, ¿Maduro llega al 2025 como presidente de Venezuela? Con el respaldo de esta elección, no. Yo creo que tiene que haber algún movimiento. Él convocó rápidamente a un diálogo, a la reconciliación. Algo tiene que hacer para incluir a la mitad de la población del sistema político, del sector económico, porque si no, además, va a lograr que el país termine de desangrarse. Y, por supuesto, el factor externo ojalá no influya en el sentido negativo, ¿no? Lo mejor que podríamos hacer con Venezuela es ayudar a que salga, no agregar desde afuera más polarización. Bien, cerramos este capítulo y ya cerramos el segundo bloque de 7.000 millones. Bien, muchas gracias, Álvaro, por tu participación en el día de hoy. Ya venimos con la tercera y última parte de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones. Ahora vamos a comenzar haciendo una actualización de lo que le pasa a uno de nuestros vecinos que en estos últimos días se ha visto sacudido por una crisis financiera, una turbulencia de la cual aparentemente ya se salió. Vamos a ver qué está pasando en Argentina, donde la semana pasada el presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa en la que aseguró que la turbulencia cambiaria ya pasó. Yo a esta altura de mi carrera, no, porque no corro contra nadie, a esta altura de mi labor periodística, cuando dicen crisis, ya no entiendo qué es una crisis. Para mí es una parte funcional del sistema, pues si no, ¿por qué tenemos crisis tan seguidas? ¿Por qué no se logra una estabilidad? Y especialmente cuando hablamos de mercados financieros, las cosas que pasan ahí, las decisiones que se toman en otros lugares que no tenemos nada que ver, pero que mantienen los gobiernos una gigantesca dependencia sobre el sistema financiero, que es muchas veces una de las claves por las cuales la democracia no se desarrolla. Es una opinión, lo digo como opinión. Macri ratificó a su equipo económico y aseguró que el gobierno se puso metas muy ambiciosas. Sí, para el mandatario la prioridad es bajar el déficit y la inflación, aunque reconoció que la situación que se generó con el dólar y la sequía en el campo también tendrán como consecuencia un crecimiento menor al esperado, algo que también le pasó a Brasil y que ya anunció el gobierno que no llega al 3%, que va a andar en 2 con algo. Bueno, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, y su equipo económico viajó a Washington para solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional para superar la corrida cambiaria que se había generado en Argentina. Recordamos que la cifra solicitada por el gobierno de Macri rondaría los 30.000 millones de dólares. Sí, el gobierno argentino respiró un poco cuando la semana pasada el Banco Central logró renovar el total de la deuda en pesos que había asumido mediante la emisión de las letras del Banco Central, las LEBAC, e incluso colocó 5.000 millones de pesos más. Y bueno, crearon una especie de superhéroe. Nicolás Duhovne va a ostentar otro poder a partir de hoy. Seguirá al frente del Ministerio de Hacienda, pero en la práctica operará como un ministro coordinador. Un jefe de gabinete sería esto, ¿no? Tendrá injerencia en 9 carteras: finanzas, interior, trabajo, energía, transporte, agroindustria, producción, modernización y turismo. Mirá lo que te estaba diciendo, como para transar con el sistema financiero, toman control sobre todas las carteras para meterse en la producción, meterse en la energía, meterse en el transporte. Bueno, está, ya me enojé. Hoy el dólar en Argentina cerró a 24,90 pesos. Los economistas esperan que la moneda norteamericana se estabilice en unos 22 pesos. Muy bien. Esta es la actualización entonces de lo que acontece en la República Argentina. Es así. Y el fin de semana uno de los acontecimientos más importantes, o por lo menos que atrajo las miradas de muchas personas en el mundo, fue la boda real en Reino Unido. Se casó el príncipe Harry con una actriz que supo protagonizar una serie que se vio por la pantalla de Televisión Nacional, la serie Suits. Bueno, de Televisión Nacional a casarse con el príncipe, y en Reino Unido aprovecharon esta oportunidad para comercializar café con la foto del príncipe y de su novia. Hecha la precisión, vamos ahí.
Se casaron, esposa, nos dice la producción. De verdad. I think it's fantastic, but I'm not sure about drinking it. I'm afraid to spoil it. But we can't take it with us, so we're going to have to drink it. Para cerrar, Jorge, ¿algún mensaje? Sí, en Argentina, como en tantísimos lados, las crisis, esto de crisis entre comillas, siempre las pagan los mismos sectores de la población. Baja de salarios, baja de jubilaciones, aumento desmesurado de tarifas. Esta película ya la vimos, dice el mensaje. Muy bien, los mensajes que nos llegaron a través del 092-1040-74. Les recordamos que a partir de mañana pueden ver 7.000 millones en el canal de YouTube de Televisión Nacional y si no, el domingo la repetición es a las 12:30 del mediodía. Muy bien, y nos vamos con otra canción de Led Zeppelin, que alguna vez ya pusimos. Esta canción se llama Desde que te estoy amando, Since I've Been Loving You. Nos vamos con ese tema y les agradecemos que hayan estado con nosotros hoy en vivo en la televisión pública. Que pasen bien. Chau, chau. Baby, to 11 every night.